Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, es un gusto verlos nuevamente. Gracias a Dios que nos permite adorar su santo nombre, darle gloria y honra. Y ahora es tiempo que nos expongamos a la palabra, la predicación de esta mañana, y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Santiago. Ahora entrando en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, estaremos leyendo en esta mañana de los versículos del 1 al 7. Santiago capítulo 5 dice la palabra de Dios. Les recuerdo, mi versión es la Nueva Biblia de las Américas, para que lo tomen en cuenta. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han ordenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Vamos a orar. Padre Dios bendito, gracias en esta mañana te damos por estos hermosos himnos que podemos alabarte y darte gloria, y gracias también te damos por esta porción de las Escrituras. Te pido que me uses, hables a través de mí, tu Espíritu Santo sea con todos nosotros y podamos entender esta porción de las Escrituras, podamos entender esta parte que Santiago nos está dejando, y te pido que nos instruyas en esta mañana a no amar las riquezas de este mundo, sino amarte a ti más sobre todas las cosas y poner nuestros tesoros, hacer tesoros en el cielo. Sé con nosotros en esta mañana, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En su primera carta a Timoteo, Pablo explica precisamente lo que Santiago está enseñando aquí. Y dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recordando que la carta de Santiago fue escrita primero, hay mucha posibilidad que Pablo se esté refiriendo a algunos de estos ricos a los cuales Santiago les está escribiendo, aunque eso serían solo especulaciones y no hay nada certero. Es interesante también ver cómo este pasaje encaja perfectamente aquí. Ahora, pudiera parecer que Santiago cambia el hilo de pensamiento para retomar algo que había dejado en el capítulo 1, cuando habla acerca de lo vano de esforzarse por hacer riquezas. Pero el asunto es que Santiago no ha cambiado de temas como si estuviera hablando de temas sin conexión de un lado a otro. Estos judíos cristianos estaban teniendo una serie de conflictos que mayormente parecen ser cuestiones que eran ocasionadas por estos ricos que se estaban introduciendo en las iglesias locales. Por el lenguaje tan severo que usa Santiago, muchos opinan que se está refiriendo que no se está refiriendo a creyentes, sino a incrédulos ricos. Pero yo creo que es a ambos, porque la Escritura es severa también para los que conocen la verdad y no la hacen. De hecho, esta es la conclusión de Santiago en el capítulo anterior. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Había muchos ricos entre estos creyentes, pero también había ricos no creyentes que llegaban a la congregación, y eso lo vimos en el capítulo 2. Entonces tenemos cristianos e incrédulos que son ricos, y sabemos que el amor al dinero es la raíz de muchos problemas y conflictos que ahora Santiago está tratando de hacerles ver no van con la fe cristiana. Desde el capítulo 1 habla acerca de las pruebas en medio de la persecución, y además muy posiblemente las pruebas financieras que estaban teniendo como consecuencia de esta persecución.
Después habla de la sabiduría y dentro de esa sabiduría toma el punto acerca de lo vano que son las riquezas que perecen. Luego instruye cómo es el vivir, cómo es que el vivir la fe debe de ser uno hacedor de la palabra y no solamente oidor, exhortándoles a que tomen en serio sus palabras. Y en contraste a este problema, al amor del dinero, dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Después de eso toca el tema de la imparcialidad, específicamente del rico con el pobre, y su exhortación es para llamarlos a las obras que evidencian la fe. Luego toca el tema del problema de la lengua, que muy probablemente se inició por todos estos problemas de separación, de parcialidad, y fue cuando empezaron las murmuraciones y el mal hablar el uno con los otros. Y luego insiste en que se debe buscar la sabiduría de Dios para estos asuntos. Después procede nuevamente a lidiar con estos problemas, hablando de las guerras que había entre ellos en el capítulo 4, muy probablemente por la parcialidad que ya se había presentado entre estos ricos y pobres. Y durante esto habla de la oración y cómo dice que piden mal para gastarlo en sus placeres. Estaban deseosos por ganancias deshonestas, eran avaros. Y es el resultado de ese amor al dinero y de ese amor a los bienes. Y les exhorta a buscar mejor la amistad con Dios en lugar de buscar la amistad con el mundo y de acercarse a Dios, quien es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Los que buscan riquezas tienden a buscar más pronto la amistad con el mundo que con Dios. Y por último, les habla acerca de la incertidumbre de la vida y cómo debemos confiar en la providencia de Dios. Solo si Dios quiere, podemos hacer lo que tenemos planeado. Y dentro de esa providencia, Él provee para nuestras necesidades. ¿Para qué afanarnos en hacer riquezas? ¿Qué beneficio tiene el amor al dinero? Entonces, todos estos temas o prácticas de la fe que nos ha dejado Santiago, los une una sola cosa: el amor al dinero. Vivir la fe cristiana se ve totalmente opuesto a las consecuencias del amor al dinero. Y por eso vemos mayor énfasis en la exhortación. Es como, por así decirlo, una conclusión de la carta. Y los versículos del 1 al 6 deben de verse tanto en el contexto anterior del capítulo 4 como en los versículos subsiguientes del 7 al 11, que hablan sobre saber esperar en las promesas del Señor, particularmente en su segunda venida. Entonces podemos ver aquí que Santiago les da con todo, les da unos muy buenos latigazos a los ricos, tanto creyentes como incrédulos, pero obviamente con mayor énfasis a los que no eran creyentes. Pero en sí la exhortación es para los ricos en general, todos aquellos que han puesto su confianza y su corazón en las riquezas. Por esa razón, no vemos, como hemos visto en otras ocasiones, cuando está haciendo una exhortación severa: amados hermanos. Los está exhortando y les dice amados hermanos, pero en esta ocasión, esta es la exhortación final, no vemos eso. Esta es una exhortación más severa de todas las que ha hecho. Como podemos ver, toda la carta de Santiago en general, al menos en cierto aspecto, tiene que ver con los problemas que se generan con el amor al dinero. Separación espiritual de Dios, quieres agradar al mundo por querer tener más, comienzas a ser parcial y escoges lo que más te beneficia, lo que más te dará frutos, tus oraciones se vuelven más codiciosas, comienzas a hacer guerra contra los que te estorban para poder hacer estas riquezas, comienzas a querer buscar lo que es tuyo propio y dejar que otros se vean por sí mismos, especialmente a los más necesitados y desprovistos, y pierdes el sentido del amor al prójimo. Comienzas a tener tentaciones y culpas a Dios, y en las pruebas te quejas porque perdiste algo de valor que era para ti. Para colmo, hablas mal de las personas y las juzgas porque no tienen tu estándar de vida, sino que las menosprecias. Y todo es por amor al dinero, por amor a los bienes, por querer tener más y más. Y Santiago nuevamente trae a estos creyentes judíos que estaban dispersos en varios lugares. Ahora, algo que no mencioné anteriormente, hay la posibilidad de que Santiago esté tratando con distintos
problemas en diferentes iglesias locales, en los cuales había ricos y que estaban ocasionando problemas por su amor al dinero, por su avaricia. Y les exhorta acerca de lo necio que es acumular tesoros, de cómo no solo están dañando a los hermanos, pero están dañando a otros también, están dañando el testimonio de la iglesia. Y finaliza con una conclusión importante, en que deben aprender a confiar en la provisión de Dios. Y comienza el versículo 1. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Así como observamos la ocasión pasada, Santiago usa unas palabras para llamar la atención. En el capítulo 4, versículo 13, vemos esto que dicen, oigan ahora, presten atención, para llamar la atención de quienes no confiaban en la provisión de Dios y que hacen planes sin considerar a Dios en sus caminos. Nuevamente, llama la atención, pero ahora es particularmente a los ricos. Oigan ahora, ricos. Algunos eruditos mencionan que Santiago se está refiriendo a los ricos en general, pero en ningún lugar nos da esa idea del contexto. En ningún otro caso en la carta se refiere a algún grupo de no creyentes. Siempre se ha dirigido a creyentes judíos que estaban dispersados por el Imperio Romano por la persecución. Y dentro de ese grupo había cristianos que eran ricos. Algo que tenemos que entender es que sí hay cristianos ricos. Muchos usan el pasaje de Jesús cuando explica, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces concluyen que un rico no puede ser salvo. Pero se les olvida que dice más adelante, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10, 25 y 27. Claro que un rico puede ser salvo. Las escrituras no están condenando las riquezas en sí, pero la evidencia de su salvación será que sus riquezas no serán nada en comparación del valor de tener a Cristo Jesús. Se evidenciará en su amor por Dios y se evidenciará en su amor al prójimo y en el servicio a su Señor. Entonces, sean que fueran creyentes o no creyentes los que estaban causando estos problemas, sin embargo, por causa de esas riquezas estaban cayendo en un serio problema y al mismo tiempo en pecado. Y es que estaban amando más las riquezas, su posición terrenal, sus inversiones, sus ganancias, estaban viendo por ellos mismos. Ahora, el argumento que usa es simplemente sabiduría común. Es aplicable en general para cualquier persona. Si ustedes ven a alguien que se afana por hacerse rico, pero ignora a su familia en el proceso, pueden decirle esto: tu familia se va a ir, tus hijos crecen y se van, tu esposa se puede hartar e irse con otro, pero las riquezas, por más que las acumules, también se irán. Y aunque juntes millones y millones, la pregunta es, ¿para quién son? ¿Cuándo las vas a usar? El dinero se va, lo material se echa a perder. ¿Vale la pena todo ese esfuerzo, juntar y acumular y perder a tu familia? Jesús usa este mismo argumento, pero con la vida de uno mismo. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Mateo 16, 26. Pablo da un argumento similar al que Santiago está queriendo poner aquí, dando mandato a Timoteo sobre los creyentes ricos. Dice, a los ricos en este siglo, enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Ese es el punto. Poner las riquezas en lugar de Dios. Es ahí el problema. Y la forma en la que Santiago les llama la atención es similar a cómo Jesús expresó su metáfora del camello. Dice, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. La expresión puede traducirse más literalmente, comiencen a llorar y griten de tristeza. Y esto lo dice para que tuvieran una anticipación del juicio que vendría sobre ellos si no se arrepienten de estas acciones. Habían despreciado la gracia de Dios.
estaban poniendo su esperanza en las riquezas y no en Dios, y estaban tratando injustamente a los pobres. Todo lo contrario a lo que es la fe, como un indicativo claro que no entrarían en el reino de Dios. Y por esto Jesús dijo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. No importa que digas que eres cristiano o que vayas a la iglesia y que ofrendes grandes cantidades, si tu fe no se evidencia por las obras de amor, es una fe muerta. Y es lo que nos ha estado enseñando Santiago. Ahora, esas miserias que vendrán sobre los ricos es el juicio divino por su extravío. Si eran creyentes y estaban tras las riquezas, Dios no los va a dejar en ese pecado, como dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si no eran creyentes, este juicio es el juicio final para todos los pecadores. Así que a final de cuentas, estos ricos iban a sufrir. Como lo dijo Pablo, fueron traspasados de muchos dolores. ¿Y cuál sería la tragedia más grande para cualquier persona? Bueno, eso sería que destruyan toda tu esperanza y tus sueños. Si tú tienes toda tu esperanza en algo y te lo quitan, ¿qué te queda? Imaginen a alguien que tiene toda su esperanza en las riquezas y las pierden. Si las riquezas se destruyen, se las roban, se queda sin nada, ¿qué le queda entonces si ahí estaba puesta toda su esperanza? Pero para los creyentes, para los que eran creyentes, Santiago se refiere a la pérdida de esas posesiones que les estorbaban, pero que sería al mismo tiempo una miseria para ellos. Van a sufrir porque Dios va a eliminar todo aquello que te estorba para tener una relación con Él. Va a destruir todo aquello que tienes por encima de Dios. Va a destruir todos tus ídolos y todo eso que está en tu corazón que no debería estar, para que regreses a tu primer amor. Y luego procede a explicarles el valor de las posesiones en el versículo 2. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Ahora, el juicio que pronuncia Santiago para estos ricos es un evento futuro. Pero con los tres verbos que usa aquí nos ayuda a ver que su cumplimiento será algo certero. Las expresiones son: se han podrido, están comidas de polilla, se han oxidado. Enfatizan el deterioro que tienen las riquezas materiales. Todo se consume, todo se destruye, todo se descompone. Y eso me recordó en el libro del Hobbit. Los que lo han leído o han tenido la oportunidad, hay un pasaje donde Bilbo está con Gollum y están jugando a los acertijos. Y uno de esos acertijos dice: devora todas las cosas, aves, bestias, árboles, flores, roe el hierro, muerde el acero, muele piedras duras hasta convertirlas en harina, mata reyes, arruina pueblos y golpea las montañas hasta su caída. Y la respuesta que dan de ese acertijo es el tiempo. El tiempo realmente no destruye, pero nos hace ver la idea de que nada es duradero. Con el pasar del tiempo todo se acaba, todo se consume, todo se descompone. Aquellos que consideran preciado cualquier objeto material, muy pronto dejará de ser lo que fue y perderá su valor. Eso es lo que Santiago quiere mostrarles. El valor de sus posesiones no se puede mantener. En el transcurso del tiempo, todo se pierde y no depende de ellos, no importa qué tan bien los guarden. Incluso en la vida humana, por más que adores tu vida, por más que te cuides y que comas bien y que hagas ejercicio y no quieres que tu vida termine y la valoras sobre todas las cosas, es cierto que un día morirás, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Nada en este mundo dura para siempre. Todo lo material se termina y se destruye. Y por lo tanto, no tiene comparación de valor con aquello que no se corrompe, con aquello que es de valor eterno. Versículo 3 dice: su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Aquí la palabra para herrumbre es como veneno. De hecho, Pablo la usa en Romanos 3 para decir el veneno de serpientes. Pero aquí está hablando de un veneno para algo material.
para algo metal en particular. Está hablando de la oxidación o moho que se produce en el metal, y es lo que vemos como rojizo en el metal cuando el metal se expone a mucha humedad o al agua. Lo que está diciendo es que así como podemos ver cómo se oxida el metal y ver esa maleza roja, así también será evidente cómo amaron las riquezas. Literalmente sus riquezas podridas serán testigo en contra de ellos. Evidenciará claramente su amor a las riquezas. Y eso por supuesto traerá juicio, dice, y consumirá su carne como fuego. Es decir, las riquezas harán que su carne se consuma como el fuego consume las cosas. Y esto lo vemos hoy en día. Las riquezas producen estrés. Entre más tienes, más estresado estás por cuidarlas. Producen afán, producen preocupación. Siempre estás tenso y como resultado te acabas más rápido. Literalmente tu cuerpo se consume más rápido de lo que debería. Ese es el juicio que les espera a los que se afanan por acumular tesoros en la tierra. Y luego dice, es para los últimos días que han acumulado tesoros. Aquí nuevamente Santiago regresa al juicio venidero para aquellos que no están en Cristo. Si estas personas no dejaban sus riquezas, solo las acumularon para tener una mayor condenación en el día del juicio. Entonces, entre más tesoros se acumularon, mayor juicio y mayor condenación tendrían. Es una advertencia seria contra la acumulación de bienes. Entonces, Santiago está exhortando contra el amor al dinero, acumular posesiones materiales por encima de amar a Dios y de amar al prójimo. Y advierte de las consecuencias por amar las riquezas y el juicio que les espera si no abandonan este pecado, tanto a los que decían ser creyentes como los que no. Nos muestra lo necio que es acumular tesoros en la tierra al describir lo temporal y lo transitorio de las riquezas. Condena a los ricos por su actitud de dar prioridad a las riquezas, descuidando totalmente la fe y los valores espirituales. Y nos advierte que la avaricia, la vanidad, el orgullo quedarán en evidencia en aquellos que consideran las riquezas como la única razón para sus vidas. Una vez más, Santiago siempre se relaciona con el Sermón del Monte. Y siempre que estamos estudiando la carta de Santiago, siempre nos vienen a la mente pasajes del Sermón del Monte. Y Santiago nos explica el Sermón del Monte de una manera práctica. Y ahí Jesús nos llama a algo totalmente distinto. Es la idea que Santiago tiene en mente al llamar a sus lectores a no acumular las riquezas de este mundo porque perecen. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu corazón, allí estará también, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ese es el llamado de Dios para tu vida. ¿Hay algo material que te está deteniendo para tener una relación con Dios? ¿Qué vale más? ¿Un año de placer terrenal o una eternidad en gozo? Por más riquezas que acumules, desnudo llegaste al mundo y cuando mueras, hasta tu cuerpo dejarás aquí. Nada te puedes llevar, te irás totalmente vacío de esta tierra. ¿De qué sirve entonces acumular tesoros en la tierra en lugar de hacer tesoros en el cielo? ¿O te preocupas más por poder tener un carro, casa, teléfono, tener todas las buenas comodidades en lugar de obedecer a Dios y de guardar su palabra? ¿Dónde está realmente tu corazón? Considera el valor y el costo de lo que tu corazón desea y a dónde se está inclinando, a lo temporal o hacia lo eterno. Ahora, después de exhortar y de hacer reflexionar a sus lectores sobre lo necio que es acumular las riquezas, ahora nos describe el daño que provoca la avaricia como consecuencia inevitable del amor al dinero. Versículo 4. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes.
Ahora, el jornal es como el salario, es la paga que merece una persona por su trabajo. Y la ley de Dios, que Dios le dio a Israel en Levítico 19:13, dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. En estos tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, el salario de un jornalero se pagaba al final de cada día de trabajo. Era la ley establecida por Dios. Y estos ricos estaban reteniendo el salario de sus trabajadores de una manera fraudulenta que les hacía tener más ganancias. Ese era el propósito por el cual lo retenían. Literalmente les estaban robando. Ellos terminaban el trabajo, merecían su paga, pero no les pagaban. Y cuando les pagaban, hacían algún tipo de trueque o cobraban algún tipo de interés. Y a cambio de eso, les sustraían de sus verdaderas ganancias. Y eso es injusto. Y como es obvio, estos obreros se estaban quejando. Había clamor en contra de sus acciones que claramente demostraban un amor al dinero. Y eso lo vemos hoy en día. Como los poderosos quieren hacerse más ricos y más poderosos por algún tipo de astucia e injustamente se hacen ricos a expensas de los pobres. Ahora, el salario de estos obreros clama contra ellos. Esta es una figura de personificación para describir que la injusticia en sí trae consecuencias. Esas injusticias se evidenciarán y también serán testigo en contra de quienes amaron más las riquezas que el prójimo. Y dice: el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esta es una nueva advertencia. Estaban haciendo mal al prójimo y por lo tanto estaban pecando contra Dios. Dios conoce esta situación. Si tú estás pasando por una situación de injusticia, Dios conoce tu situación. Dios lo conoce. Él nunca es ajeno al sufrimiento de su pueblo y Él dará el juicio. Dios no permitirá que tal injusticia quede impune. Él hará justicia en su tiempo. Además de las consecuencias terrenales de cometer un crimen, también podemos ver las consecuencias eternas del pecado. Dice versículo 5: han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Mientras los más pobres y humildes se desgastan el lomo por completar su trabajo, sus jornadas de 8 a 10 horas de trabajos diarios. Además, no les daban el dinero que les correspondía, estaban pasando por malas situaciones, había persecución, no estaban comiendo bien, mientras estos ricos estaban sentados, rascándose la panza, disfrutando de sueldos exorbitantes. Ahora, cualquier parecido con la realidad aquí en México es mera coincidencia. Pero esa era la realidad de estos ricos en las iglesias. Su corazón estaba en las cosas que se corrompen y como resultado de poder tener esos placeres, estaban oprimiendo al prójimo. Y esto no era solo el deleite temporal, dice que era un placer desenfrenado. No tenían control sobre lo que disfrutaban y por lo tanto, menos parece importar quiénes estaban sufriendo. Mientras puedas cumplir con tus sueños, no importa quién pises. Mientras tengas el poder y el dinero que deseas, ¿por qué importará a quién aplastas en el camino? No tenían nada de amor por el prójimo. Y luego dice: han engordado sus corazones en el día de la matanza, que describe la imagen más vívida de lo mismo. Dice, sus corazones, sabemos, como decíamos en la mañana, se refiere a sus deseos, a su centro de control, de su voluntad. Y dice, lo han engordado. Se refiere a ese mismo placer desenfrenado. Es decir, se han llenado de placeres a sus anchas, han hecho como bien les parece, tienen el suficiente dinero para decir, ¿sabes qué? Vámonos hoy de viaje, vámonos a Francia, yo lo pago. Tienen dinero para gastar y tirar. Están contentos con todos sus bienes, nada les preocupa. Pero Santiago dice, todo ese contentamiento en las riquezas y placeres lo hicieron en el día del fin, el día del juicio. ¿Por qué? Porque van a morir. Van a morir y después el juicio. ¿Y para qué valió la pena todo el mal que hicieron? ¿Qué pasará con todas esas riquezas que acumularon? Eso también es una referencia al Antiguo Testamento. A los animales se les engordaba
para el día que iban a morir, se les engordaba para que fueran los sacrificios. Así es como ellos estaban preparando para su muerte, acumulando riquezas. Y toda esta idea de Santiago nos trae a la mente una parábola que Jesús enseñó en Lucas 12, versículos 16 al 21. También le refirió a una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa es la idea de Santiago. Se hicieron tesoros justo para el día de su muerte. Como observamos la ocasión pasada, nadie tiene la vida comprada, y no sabemos cuándo será nuestra hora de partir de esta tierra. Ahora, no quiere decir que esté mal ahorrar, que esté mal juntar para planes futuros, pero como aprendimos en el capítulo anterior, lo haremos si Dios quiere. Si Dios en su voluntad y en su providencia quiere, podremos ahorrar y podremos hacer esto y aquello. Porque no sabemos lo que traerá el mañana. Solo nos queda el confiar en su providencia para que nuestros planes sean fructíferos. Pero luego dice Santiago, hace una acusación más severa, consecuencia de esa avaricia. En el versículo 6 dice: han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, Santiago ya había acusado a algunos de ser asesinos. Probablemente se esté refiriendo a esto. En el capítulo 4, versículo 12 dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Estos hombres avaros estaban matando por querer tener esas riquezas. Algunos sugieren que estos ricos realmente no eran asesinos, más bien a lo mejor eran jueces corruptos de alguna manera que sentenciaban injustamente a los justos a muerte. O más bien en este caso se refiere a que daban a muerte por medio de quitar el salario merecido. Si un trabajador le quitas el salario y le das menos, en cierto sentido, lo vas matando poco a poco. Lo haces trabajar más, le pagas menos. Esta imagen es parecido a cómo el pueblo de Israel fue tratado por los egipcios cuando eran esclavos. Muchos morían del cansancio, otros morían del hambre, eran oprimidos. Demasiado trabajo, poca recompensa, poco salario, mucho sudor y cansancio, poco alimento para recuperarse, y a la larga eso trae consecuencias y eso te va matando. Pero yo creo que Santiago está siendo literal en ambos casos y está tratando con las mismas personas que en el capítulo 4. Verán, uno de los resultados de la avaricia es el asesinato. Matan por querer tener más. También podemos pensar en lo que dice siguiente: en el justo que no hace resistencia, en cómo Jesús fue tratado por su propio pueblo de Israel, y él no mostró resistencia, como dice Isaías: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, el justo aquí se refiere a la víctima que ha sufrido a causa de la acción injusta de estos ricos. Pero no solo es eso. Este justo al que se refiere es un creyente. Verán, nadie es justo y a nadie se le llama justo si no es en Cristo Jesús. Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Entonces Santiago no está contradiciendo esto, está afirmando que estos eran hermanos en la fe, eran creyentes y por su avaricia los estaban haciendo sufrir. Y claro, el creyente no pondrá resistencia. Jesús sufrió primero y después muchos de sus seguidores sufrieron las injusticias de los hombres. Pero si Jesús sufrió sin rebelarse, el creyente no debería de hacer menos. Hiebert comenta: la pasividad del justo confirma la culpa de los ricos, quienes permanecen impasibles ante los sufrimientos pacientes que de manera sin misericordia infligen a las víctimas inocentes. Lo que nos muestra entonces Santiago es que inevitablemente tu amor al dinero
va a traerle daño a otros, incluso llegar al asesinato. La avaricia, el amor a las riquezas te lleva al odio, a matar, a robar, a menospreciar y aplastar a los demás, a no amar a tu prójimo. Terminarás abusando, oprimiendo, lastimando al prójimo que Dios te ha mandado amar. Todo porque tu corazón está en las riquezas de este mundo. El amor al dinero trae consecuencias que afectan a las personas de nuestro alrededor, incluyendo nuestra propia familia. Y de alguna manera, terminarás abusando de alguien. Todo por querer tener más de lo que necesitas y de lo que mereces. Déjenme ponerles un ejemplo de esto hoy en día. No sé si han escuchado hablar de estos sistemas de pirámide, también conocido como fraude de pirámide empresarial. Hace no mucho tuvo un apogeo donde una persona por algún motivo junta cierta cantidad de personas para que cooperen con dinero. Por ejemplo, yo junto a 12 personas que entren a esa pirámide. Para entrar ellos deben pagar 100 pesos, que después se les regresará, si pueden conseguir a otras 12 cada una. Esas 12 personas, de las 12 que traen, si cada quien paga sus 100 pesos, 12 por 12 por 100, ya tengo 14,400, de los cuales puedo regresar a lo mejor a los 12 primeros que están debajo de mí, sus inversiones con más interés. Es decir, puedo poner 3,600 de lo que gané y decirles, te regresé el 300% de ganancias a esos primeros 12, y no suena nada mal. Como al quinto nivel ya dejó de ser, ya el principal deja de ser la cabeza y mis 12 son la nueva cabeza. Ahí es donde ellos ya comienzan a tener sus ganancias. Pero entonces yo obtuve 12 elevado a la 5%, un total de 24,883,200. ¿Cuál es el problema de este esquema? Que el que está hasta arriba se hace rico, mientras que son los de abajo, la base, quienes tienen que pagarle para los de arriba. Tienen que pagarle la cabeza todo ese dinero. Es abusar de otros y tomar de otros sin darles nada a cambio, sino promesas falsas, hacerse rico a expensas de otros. Es un engaño. Ahora, hay distintos esquemas en base a esto. Recuerdo también una ocasión que me invitaron a ser parte de un tipo de comprar diamantes, que supuestamente estaban en algún lugar, en alguna mina, y te tenías que inscribir pagando un dinero, y eso te hacía acreedor de algún porcentaje de esos diamantes en esa mina. Son estafas que al final de cuentas abusan de otros, y van abusando de otros y de otros, y el último que se va añadiendo es el que paga. Al final de cuentas es precisamente lo que dice Santiago. El amor al dinero lastimando al prójimo. ¿Y todo esto por qué? Por amor al dinero y por amor a las riquezas. Hermanos, si ustedes son parte de alguno de estos sistemas, sálganse. No sean partícipes de esos estafadores. Dañan su testimonio y están pecando contra Dios. No amen las riquezas que perecen, y mucho más tengan cuidado de cómo tratan a su hermano en la fe. No engorden sus bolsillos para el día del juicio, dando muerte al justo, porque la justicia final la dará Dios mismo. Y finalmente, Santiago concluye cuál debe de ser la actitud cristiana. ¿Cómo es que la fe viva debe de verse en lugar de afanarse por las riquezas y de acumular tesoros en la tierra que se corrompen o se pierden? Y eso es lo que la fe viva se refleja en una confianza en la provisión de Dios por medio de poner en vista la segunda venida de Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Por lo tanto, nos da la idea de una conclusión de lo dicho anteriormente. Sin embargo, su conclusión lleva a un otro asunto aquí del versículo 7 al 11 que estaremos observando en la siguiente exposición, y que tiene que ver con la promesa de su segunda venida. El Señor prometió regresar y el creyente debe de vivir su fe en esa esperanza. Y lo que manda aquí es contrario a pensar solo en esta tierra, en afanarse por las riquezas que perecen. Dice, sean pacientes. Y con paciencia nos habla de esa actitud que es capaz de sufrir la tardanza y sobrellevar los sufrimientos sin desmayar, como lo pone Fritz Riecknecker. En lugar de apresurarte a hacer riquezas, dice, sé paciente, espera en el Señor. Vemos en Gálatas 5:22 que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo.
y que es también una cualidad que debe adornar la vida del creyente. Y Santiago lo usa en el sentido de soportar la prueba, resistir la tentación, de aguantar, soportar con la confianza de que Dios está con nosotros y que Él conoce nuestras necesidades y de que Él ve por nosotros. Y esa paciencia de esperar en el Señor reflejará nuestra confianza en su provisión. Si realmente creemos que Él es Jehová Jireh, el Señor que provee. Ahora, esta confianza apunta también a la máxima esperanza de todo creyente, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ser pacientes en vista que esperamos pronto la segunda venida de Cristo. Y en esto, Santiago nos llama a los creyentes que sufren a manifestar una actitud pasiva hacia las pruebas y hacia las tribulaciones, actuando con un espíritu de esperanza y de confianza. Aún en medio de las injusticias en esta vida, el creyente está llamado a ser paciente, a manifestar la paciencia producida por el Espíritu Santo, así como nuestro Señor sufrió con paciencia. En Mateo 5:6, Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero solo si esa sed y hambre la soportan en paciencia hasta la segunda venida. La segunda venida de Cristo es una fuente muy poderosa de esperanza y motivación para practicar la paciencia en todo creyente. Saber que Cristo va a regresar debe de animarnos a nosotros a poner nuestra fe en la práctica, de vivir la fe tal y como la encontramos en las Escrituras. Y en ese caso, eso se ve por medio de ser pacientes, de esperar en la provisión de Dios. Y Santiago deja un ejemplo de eso en la siguiente metáfora. Dice: miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. El labrador trabaja la tierra, pone la semilla, la cuida, hace lo que tiene que hacer, pero sin la lluvia no hay agua. Sin agua las plantas no crecen. De hecho, también el sol necesita ser apropiado para que las plantas no se mueran. Los que trabajan en el campo dependen totalmente de la misericordia de Dios para que haya lluvia en su tiempo, para que sea el clima adecuado en su tiempo, para que todos los climas estén dentro de las estaciones del año, tal y como los labradores lo esperan. Ellos esperan con paciencia que lo que sembraron correctamente también lo segarán a su tiempo. Pero porque están esperando que realmente llueva en su tiempo, salga el sol en su tiempo, y todo esto es bajo la soberanía de Dios. Están esperando en el Señor. Ahora, bien, Dios tiene el control del clima. Si hay lluvia temprana y tardía es solo porque Dios así lo quiso. Y así como el labrador depende de Dios para poder tener el fruto de la tierra, asimismo, dice Santiago, el creyente no debe afanarse por hacer riquezas en este mundo, sino que debe aprender a esperar en la provisión de Dios. Jesús nos enseñó eso precisamente en el Sermón del Monte, en Mateo 6. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Pástenle a cada día sus propios problemas.
nuestro Señor Jesús nos manda a confiar en la provisión de Dios Padre, porque Él conoce nuestra necesidad y Él va a ver por nosotros. Entonces, ¿por qué estresarse? ¿Por qué afanarse por las cosas que perecen? Lo importante es primero buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, hacer tesoros en el cielo por medio de vivir la fe práctica. Y vivir la fe práctica de hacer el bien, de amar al prójimo, todo con paciencia, soportando el mal y las injusticias de este mundo que pasarán. Pablo también nos enseña esto mismo. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. La fe se pone en práctica por medio de confiar que Dios proveerá lo necesario para nosotros y Él nos bendecirá conforme a sus misericordias. Pero también se practica la fe por medio de llevar nuestras necesidades en oración a Dios en dependencia de su provisión. Si tú pones toda tu confianza en la provisión de Dios, no tienes por qué estar con ningún afán. Y mucho menos buscarás las riquezas de este mundo que son vanas y pasajeras y que son de valor temporal. La pregunta que tienes que responder hoy es: ¿estoy realmente descansando en el Señor? ¿Estoy esperando en mi vida por su providencia, por su provisión? Tengamos cuidado de que nuestro corazón se esté inclinando hacia las riquezas y hacia las posesiones materiales. Porque nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Entonces, la fe viva, la fe que se practica conforme a la palabra, es una que está confiando en que Dios va a proveer. Amén. Padre y Dios bendito, Jehová Jireh, Señor que provees, te damos tantas gracias por tu provisión, porque tenemos lo necesario, tenemos lo suficiente y hasta más. Nos llenas de bendición y a veces no somos agradecidos. A veces simplemente vemos las posesiones materiales y nos conformamos con ellos y no damos gracias por las bendiciones que tenemos en Cristo. Te damos gracias por tu providencia y te pido que nos ayudes a confiar en que tú vas a proveer, en que tú vas a estar con nosotros. Ayúdanos a no afanarnos en el día. Todos los días trae afanes y siempre estamos afanosos por la gasolina, por el tiempo, por el carro que se descompuso, por esto, por lo otro. Todas las cosas son materiales y es difícil a veces confiar, pero podemos estar seguros de que tú no nos vas a dejar, de que tú vas a estar cuidando con nosotros. Y yo te pido que tú pongas esa confianza en cada uno de nosotros, que aprendamos a vivir la fe por medio de confiar en tu provisión, porque tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras debilidades y flaquezas, y tú ves por tu pueblo, tú ves las injusticias de tu pueblo, y yo sé que tú estás actuando en cada uno de nosotros. Santidad, está sobrando fe. Yo te pido que así hagas crecer a tu iglesia, que nos ayudes a tener más fe para aprender a depender cada día más de ti y de tu providencia. Gracias te damos por esta enseñanza, gracias te damos por tu palabra, te pido que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.